Mi hermano Dorado me llamaba envidioso porque él tenía todo de mis padres y yo nada. Ahora, mientras él pide créditos para pagar su hipoteca, yo acabo de comprar mi segunda casa. Y cada vez que me llama, me exige dinero, cuelgo sonriendo. El título suena a chiste, pero para mí fue una realidad que me quemó por dentro durante años. Mi hermano, el dorado de la familia, el niño premiado por respirar. Me llamó envidioso cada vez que me atreví a pedir algo que en esa casa solo existía para él. Él tenía todo porque se lo había ganado, según mis papás, aunque lo que llamaban ganarse las cosas casi siempre era una tarjeta a su nombre pagada con su dinero. Un coche con moño que mágicamente apareció la semana de su graduación y un cuarto propio donde nadie lo molestaba cuando quería dormir hasta tarde. Yo tenía un colchón que primero fue de un primo, luego de un tío, y por último mío. Tenía turnos donde a veces llegaba con las manos negras de tanta caja y cinta, tenía el discurso de siempre. Que me repetían con cara seria y ese tonito que te deja claro que si protestas te vas a arrepentir, la vida no regala nada, hay que chingarle. Qué conveniente que esa filosofía siempre aplicara para mí y nunca para él. Crecimos en un suburbio de esos que huelen a pasto recién cortado los fines de semana y a hamburguesa a media tarde. Ese paisaje clásico de Estados Unidos donde todas las casas parecen primas y todo el mundo te dice buenos días aunque ni te recuerde el nombre. Desde chicos, Ángel fue el favorito. Mis papás lo presentaban como si fuera su tarjeta de presentación, lo ponían enfrente en cada foto y, cuando tocaba repartir ayuda, becas familiares o apoyos temporales que jamás fueron temporales. Él iba primero y yo me quedaba con sobras, consejos y un apretón de hombro que, supuestamente, me iba a formar carácter. De mí decían que era terco, que no sabía pedir, que si hubiera hablado bonito me habrían ayudado. Yo hablaba, pero cada vez que abría la boca me recordaban que el mayor tenía responsabilidades muy grandes y, por lo mismo, merecía primero el respaldo de la familia. Mira qué huevos, responsabilidades grandes y cuentas pagadas por otros. La primera gran cachetada me la llevé cuando tocó hablar de estudios. Ángel, que en esa época decía que quería cambiar el mundo pero no podía cambiar una llanta. Anunció que iba a ir a una universidad cara porque la vida es una y mi papá soltó esa risa de orgullo que en mi casa era casi un himno. A la semana ya estaban firmando papeles, adelantando pagos y comprando su ropa nueva para verse presentable. Cuando me tocó a mí hacer la maldita fafsa, a mi mamá se le ocurrió decirme, como si fuera una bromita y no un navajazo, que mejor consiguiera un trabajo serio en lo que se acomodan las cosas. Traducido al idioma de mi casa, para él sí había dinero, para mí había discursos. No se me olvida el olor a tinta barata de la impresora cuando traté de llenar esos papeles y la forma en que, literal, me quitó las hojas de las manos para decirme que no hiciera olas. Así que me metí a trabajar y a estudiar a ratos en un community college, en horarios feos, con café que sabía a quemado y la espalda reventada. Mientras Ángel subía fotos con su sudadera de universidad y ese tono de voz que adoptó desde que descubrió que si hablaba como gerente la gente lo trataba como si de veras lo fuera. Él decía a medio domingo que yo estaba amargado porque era pobre, que si me moviera como él me iría mejor. Qué curioso que su manera de moverse siempre tuviera gasolina pagada por mis papás. Hubo un día, ya saben de esos feriados donde todos se juntan a comer carne en el patio, que lo escuché repetir esa cantaleta frente a 2 tías y un vecino metiche. Y juro que pude sentir cómo se me apretó la mandíbula tanto que escuché un crujido. No dije nada, porque en esa casa contestar era faltar el respeto. Tragué saliva y me guardé esa rabia en un lugar que ni yo conocía. La ironía es que mi terquedad me abrió puertas en lugares donde nadie conocía mi apellido. Pasé del mostrador a soporte técnico, del soporte a seguridad de sistemas, concursos que hice a plazos y certificaciones que pagué a mordidas. Literalmente guardando billetes en un sobre escondido dentro de un cajón con calcetines viejos. Aprendí a leer contratos, a revisar letra chiquita, a checar el crédito, a hablar con el banco sin que se me subiera la presión. Aprendí que en este país la gente te dice que no hasta que les demuestras, con papeles, que sí puedes. Un formador del trabajo me regaló una frase que me quedó tatuada: en Estados Unidos, el silencio y los recibos valen más que cualquier discurso. Me la tomé en serio. Me callé y guardé recibos.
Ángel, mientras tanto, seguía coleccionando victorias de cartón, una casa demasiado grande con pagos que apenas alcanzaban si nadie respiraba, la camioneta enorme con mensualidades absurdas para impresionar a los cuates. Un perro con pedigrí que presumía como si fuera una membresía de lujo. Mis papás lo miraban con ojos brillosos y a mí me miraban como si yo fuera el hermano raro que no entiende cómo funciona el mundo, cuando la neta lo entendía demasiado bien, funciona con cuotas, con fechas, con intereses. Con esa letra que a la gente le da flojera leer y que al final le arranca el sueño. El día que firmé la compra de mi primera propiedad no hubo globos ni cena. Fui con mi camisa planchada a medias, tomé café de gasolinera y me senté frente a una oficial que me explicó cada papel con paciencia de santo. Era un edificio de 2 unidades, nada glamuroso, pero con números que daban. Yo viviría en una parte, la otra se rentaría, y cada mes una porción de la hipoteca se pagaría sola. Me temblaron un poco las manos cuando tomé la pluma, no por miedo, sino por esa mezcla rara de alivio y ganas de llorar. Esa noche regresé a un cuarto donde aún no colgaba nada en las paredes y me tiré en el piso a ver el techo, pensando en todas las veces que me dijeron que buscara horas extra y que dejara de soñar pendejadas. Soñé de todos modos. No se lo anuncié a nadie. No subí fotos. No hice fiesta. Seguí trabajando, cambié focos, arreglé una llave que goteaba, aprendí a hablar con aseguradoras sin que me agarraran de tonto y, sobre todo, aprendí a decir que no cuando algo no me cuadre. Fue un músculo nuevo. Dolía al principio. Luego se volvió mi favorito. En mi familia, esa palabra es casi una ofensa mayor. En mi familia, somos sangre significa que el que tenga más sede, y unidad significa que el que diga que no es un malagradecido. Me costó trabajo desprogramarme. Me costó aceptar que yo no tengo que financiar el estilo de vida de nadie, y menos de alguien que toda la vida me llamó envidioso con una sonrisita de cabrón. Empecé a notar un patrón tan claro que hasta daba risa. Cada vez que a Ángel se le apretaba el cuello, mi teléfono sonaba. No para preguntar cómo estoy, no para invitar a un café, no para ofrecer ayuda si la necesitaba, sonaba para exigirme, con esa voz de a ver, muévete, que le resolviera la vida. La introducción a esta historia es justamente ese trayecto entre el silencio y el no. Entre aquel chavo que pedía permiso para existir y el adulto que firma sus papeles sin pedirle bendición a nadie. Entre el hijo que escuchó 1000 veces que el mayor se sacrifica por la familia y el hermano que aprendió que el sacrificio no es poner tu cuenta bancaria como alfombra. Ese tramo también está hecho de llamadas que corté con la mandíbula suelta y de noches en que me quedé viendo el estado de cuenta como si fuera un enemigo que por fin aprendí a domar. Y sí, hay venganza en esto, pero no es de película, es la venganza chiquita y deliciosa de poner límites, de sostenerlos aunque te tiemble el párpado. Y de colgar sonriendo cuando te hablan con huevos que no van a pagar tu hipoteca. Lo digo sin culpa y con todas sus letras, durante años me hicieron creer que mi lugar era el rincón, que mis problemas eran falta de actitud y que mi hermano merecía todo por decreto familiar. Hoy tengo mi vida armada con decisiones que nadie aplaudió y con trabajos que nadie posteó. Tengo techo propio, tengo ese pequeño flujo de renta que cae puntual, y tengo una paciencia limitada para pendejadas ajenas. A partir de aquí van a venir las actualizaciones, con tiempo que salta, con cenas de familia que se ponen tensas, con bancos que no perdonan, con mis papás aprendiendo a golpes que el cariño no paga intereses. Y con mi hermano dorado llamando para exigir lo que ya no está a la venta. Si quieren una moraleja rápida, no la hay, lo que hay es un hilo conductor que no se rompe, aprendí a decir que no y a sostenerlo, y esa simple palabra, en esta historia, es más ruidosa que cualquier grito en una sala llena de parientes. Actualización 1. Pasaron alrededor de 6 meses desde que firmé la primera casa y, con el ritmo agarrado, ya tenía mis rutinas amarradas, trabajo de oficina de lunes a viernes. Visitas de fin de semana al dúplex para arreglar lo que tocara, una carpeta con contratos, recibos y copias de todo, y un presupuesto que actualizaba cada que entraba un pago o salía un gasto. No había glamour en nada de esto, pero había orden, y ese orden me daba una calma rara que jamás había sentido en la casa de mis papás.
Yo sabía exactamente cuánto entraba por renta, cuánto se iba en hipoteca, seguro, servicios y ese fondo de emergencias que alimentaba como quien echa carbón a una parrilla lenta. Vivía austero, sí, pero con algo que a mi hermano le sonaba a cuento de hadas: control. En ese tramo de tiempo me acostumbré a no presumirle a nadie nada, a levantarme temprano, a lavar mi ropa en mi propia lavadora sin que nadie me encasquetara sus manteles, a cocinar lo suficiente para no gastar de más en la calle y a tomar café barato que me mantenía despierto sin hacer drama. Mientras tanto, por lo que se alcanzaba a ver en redes y en esas reuniones familiares que parecen condena, Ángel iba sumando caprichos: otra televisión más grande que la pared, muebles comprados a meses, juguetes caros para los niños porque, según él, infancia solo hay una, y cenas con cuentas que subía a historias para que todo el mundo viera que él sí vivía bien. Mis papás repetían aquello de que el mayor se sacrifica, pero cada vez que lo decían, el sacrificio traía etiqueta de tienda. La primera llamada incómoda llegó una noche de martes, cuando yo ya estaba en ropa de dormir, revisando por costumbre el correo de los inquilinos y las notificaciones del banco. Reconocí el tono desde el primer aló, el tono que él usaba cuando quería algo rápido y sin preguntas. Me dijo que se había juntado todo, que la hipoteca ese mes venía pesada por un ajuste que no entendía, que la camioneta también cobraba su parte, que la escuela de los niños había pedido una cooperación para un evento y que, encima, la tarjeta había reventado porque según él el banco era una porquería que cambia reglas cuando le da la gana. El recuento de desgracias venía servido con ese giro de palabras que siempre lo colocaba a él como víctima de un sistema perverso y a todos los demás como responsables de salvarlo. Remató con esa frase que en mi familia era casi un ritual, diciendo que los hermanos están para apoyarse, y que necesitaba una cantidad que en su boca sonó simple, como si me pidiera prestado un salero. Me pidió dinero para salir del apuro y prometió que en 15 días me regresaba cada centavo. Cuando escuché 15 días, mi cerebro lo tradujo a lo que siempre significó en esa casa: tiempo indefinido donde tú cubres y el otro se desaparece hasta que se le ofrece. Respiré, conté hasta lo que pude y le dije, con la voz más pareja que me encontré, que no presto dinero a familia y que, si quería, podía sentarme con él a ver su presupuesto. La reacción fue la de siempre, pero más afilada. Se rió, una risa cortita y burlona, y me soltó que presupuesto era para pobres que llevan libretita al súper, que él no necesitaba clases. Que lo único que quería era que yo hiciera una transferencia por Zelle y dejara de dar vueltas. Dijo que si yo no fuera tan envidioso las cosas fluirían, que desde que compré esa casita me creía algo y que no se me olvidara quién lo había tenido todo desde chicos. Dando a entender que el orden natural del mundo era que él siguiera por delante y yo lo empujara desde atrás. En otro tiempo, ese tipo de comentario me habría hecho sentir como un niño pillado en falta, pero esa noche noté algo distinto: no me latía el ojo, no me sudaban las manos. Y por dentro había una especie de piso firme que me sostuvo. Le repetí que la respuesta era no y añadí, sin adornos, que si quería de verdad salir de ese hoyo, había maneras que empezaban por dejar de gastar en cosas que no podía pagar. Cayó un segundo y, como quien lanza la última piedra, me lanzó un "eres un amargado" que no aterrizó en ningún lado. Colgó. No pasaron ni 5 minutos cuando entró su mensaje, con las groserías de costumbre y un cierre que ya conocía de memoria, acusándome de ser un envidioso de mierda que prefiere ver a su familia hundirse antes que abrir la cartera. Le contesté con una sola palabra educada para confirmar que había leído, y dejé el teléfono boca abajo. Pude haberme enganchado, pude haber escrito un párrafo entero explicando por qué no, con vínculos a artículos de educación financiera y capturas de pantalla de mis números. Pero aprendí a pulso que no se le puede explicar el hambre a quien solo ha conocido la sobremesa, y que la mejor respuesta cuando alguien te exige lo que no le corresponde es el silencio. Me preparé algo sencillo de cenar, revisé el calendario para el siguiente fin de semana porque tocaba cambiar un empaque en el baño del inquilino, y me acosté. Dormí sin sueño revuelto, y al día siguiente me levanté temprano como siempre, con la certeza de que había hecho lo correcto y de que la palabra no, aunque pese, no mata. La paz me duró hasta la tarde, cuando sonó el teléfono con el nombre de mi papá en la pantalla. Contesté y,
sin muchas vueltas, me dijo que había que ser más comprensivo, que Ángel estaba pasando por un momento complicado, que el banco no ayuda, que la economía está dura, que los niños no entienden de intereses. Esa clase de sermón lleno de frases hechas que en mi casa se tiraban como mantas encima de cualquier discusión. Yo lo escuché sin interrumpirlo, y cuando terminó le devolví, con la misma calma, un recordatorio puntual, cuando yo necesitaba un depósito para rentar un cuarto porque me iba a mudar. Me dijeron que me buscara un turno extra. Cuando pedí para libros, me aconsejaron hablarle al profesor para que me prestara material, cuando quise llenar aquellos papeles de ayuda estudiantil. Me jalaron la mano y me dijeron que no hiciera olas. No estaba echando en cara, le aclaré, estaba citando la doctrina familiar que ellos mismos habían predicado. Me contestó que no me pusiera rencoroso, que era pasado, y que ahora tocaba otra cosa, que ahora tocaba jalar parejo. Le dije que yo jalo parejo con quien se pone a cargar, no con quien se sube a la carriola. No gritamos, no nos insultamos, pero la llamada colgó tibia, y supe que iba a correr el mensaje por los parientes de que yo me estaba poniendo difícil. Esa misma semana, entre recados, trabajo y un par de visitas rápidas al dúplex para darle mantenimiento, me llegó la confirmación de que la historia ya circulaba como chisme fresco. Una tía me escribió con ese tono pasivo-agresivo, diciendo que la familia se nota cuando alguien cae, y que esperaba que mis logros no me hubieran vuelto frío. Le respondí con un gracias por preocuparte y un par de líneas secas donde dejé claro que estaba bien, que no andaba repartiendo dinero y que, si Ángel necesitaba ayuda real, yo estaba dispuesto a sentarme a hacer números con él. No contestó, y días después supe que había optado por repetir que yo estaba crecido, la palabra que les encantaba usar para definir a cualquiera que no se presta a ser cajero automático con culpa. En el trabajo, mientras tanto, seguí con lo mío. Apliqué a un curso interno que la empresa ofrecía, que cubría temas de seguridad y respuesta a incidentes. Hacerlo significaba quedarme un par de tardes más frente a una pantalla, pero cada certificado que sumaba era un ladrillo más en el muro que me separaba de la dependencia emocional y financiera de mi familia. También agendé una cita con un asesor de beneficios del mismo trabajo, un tipo que te arma un plan de gastos, ahorro y seguros como parte del paquete. Antes de salir de la oficina, le mandé a Ángel un mensaje corto y claro, contándole que tenía un contacto que no le iba a cobrar un centavo por revisar su situación y proponerle recortes. Le dejé incluso horarios posibles, le dije que yo podía acompañarlo para que no se sintiera juzgado y que la idea no era regañarlo, sino ayudarlo a que no se siguiera metiendo en pagos que lo asfixiaban. La respuesta llegó unas horas más tarde y fue la versión escrita de una puerta azotada. Dijo que esas cosas eran para gente sin ambición, que él no se iba a humillar ante un desconocido, que prefería 1000 veces de verle a su hermano que sentarse con un ñoño a que le enseñara a vivir. La guinda del pastel cayó el fin de semana, cuando, después de pasar la mañana cambiando el empaque del baño y revisando que el inquilino tuviera todo en orden, me tomé un rato para ordenar papeles. Revisé estados de cuenta, vi que las rentas habían entrado a tiempo, separé lo que se iba al fondo de emergencias y dejé agendado un recordatorio para revisar el seguro de la propiedad. Me sentí bien, no por rico ni por sobrado, sino por adulto que está entendiendo las reglas del juego. Entonces entró otra llamada de Ángel. Esta vez no pidió, exigió. Dijo que lo mío ya había pasado de tacañería a maldad. Que si lo quería ver en la calle siguiera con mis límites de paintest y que si no le soltaba dinero iba a dejar de hablarme y que me arrepentiría cuando de verdad me necesitara. Esa frase, lo juro, me dio risa por dentro, no por burla, sino por el descaro. Le dije que si dejar de hablarme era su castigo, adelante, que yo seguía disponible para la única ayuda que sé dar sin joder a nadie, que es sentarme a ver números. No hubo respuesta racional. Hubo gritos, hubo la palabra siempre lista, envidioso, hubo un intento de hacerme sentir menos. Lo dejé hablar, conté hasta donde se dejó, y corté la llamada con un adiós tranquilo. Esa noche entendí que mi venganza no iba a ser una escena de película con música dramática ni discursos con aplausos en la sala. Mi venganza era cotidiana y simple, decir no y sostenerlo, cerrar la llave del dinero y abrir la puerta a la responsabilidad, aunque nadie quisiera cruzarla.
Me hice una promesa sin solemnidades, de esas que sí se cumplen porque no suenan a propósito de año nuevo, no volver a permitir que mi paz dependa del berrinche de un adulto que aún cree que el mundo le debe. Me acosté otra vez sin sobresaltos. Y al día siguiente, con el café de siempre y la lista de pendientes, me fui a trabajar con la misma idea que me había empujado estos meses. En este país, los bancos no perdonan. Las cifras no mienten y los límites que no sostiene se vuelven puertas abiertas para cualquiera que quiera entrar con los zapatos sucios. Mi teléfono volvió a vibrar por la tarde. Era Ángel. Lo dejé sonar hasta que se cortó. Luego se repitió la llamada. Contesté, escuché los reclamos, repetí mi no, colgué en seco y, mientras guardaba el celular en el cajón, me di cuenta de que estaba sonriendo. No por verlo batallar, sino por fincar, por primera vez, una vida donde mi sí vale y mi no también. Actualización 2. Habían pasado casi 12 meses desde aquella primera llamada donde mi hermano exigía dinero como si yo fuera un cajero automático con apellidos. En ese año las cosas se fueron acomodando un poco mejor para mí, la renta del dúplex entraba puntual, el trabajo en la oficina me había dado un aumento modesto, pero suficiente para respirar con menos ansiedad. Y yo seguía con mi obsesión de anotar todo en mi presupuesto, de mantener las cuentas limpias y de asegurarme de que cada dólar tuviera nombre antes de gastarse. Ese orden me permitió, poco a poco, guardar para un fondo de emergencias más grande y hasta darme algún pequeño lujo que en otro tiempo hubiera parecido imposible. Como cambiar de colchón y comprarme una televisión decente sin que fuera a meses. No era riqueza, era estabilidad, y eso para mí valía más que cualquier camioneta de lujo. Mientras tanto, Ángel y su esposa seguían con el mismo ritmo de vida que venían arrastrando desde que se mudaron a su casa enorme. Remodelaciones sin sentido, compras por capricho, viajes de fin de semana que se subían a redes sociales con frases grandilocuentes, pero que en realidad eran noches de hotel cargadas a la tarjeta. Las conversaciones en las comidas familiares siempre giraban en torno a lo que iban a hacer, que si una isla nueva en la cocina, que si muebles italianos, que si otra camioneta porque la que tenían ya olía a vieja. A veces pensaba que vivían en un catálogo de anuncios, siempre mostrando lo próximo, nunca disfrutando lo presente. Y todo eso sostenido por pagos, intereses y más deuda de la que estaban dispuestos a reconocer. La ocasión para el siguiente choque fue el cumpleaños de mi madre. Ella quiso una parrillada en el patio de la casa donde crecimos. Yo llevé una ensalada grande y una botella de vino que me habían regalado en el trabajo, algo sencillo pero con buena intención. Llegué temprano, ayudé a poner las mesas plegables y traté de no pensar demasiado en la tensión que siempre se respiraba en esas reuniones. Ángel apareció un rato después, con su esposa y los niños, estacionando su camioneta enorme frente a la casa como si fuera una declaración de estatus. Bajaron con bolsas de supermercado llenas de carne, cervezas y botanas, saludando fuerte para que todos notaran su llegada. Desde que pisó el patio empezó con los comentarios de costumbre, soltando frases de medio bulto como que estaban por remodelar la cocina porque la isla se veía pobre. Y que pronto tendrían un asador de verdad porque el viejo que usaba mi papá ya no servía para una familia de su nivel. Yo me mantuve al margen, ayudando a acomodar platos y respondiendo con monosílabos cuando alguien me preguntaba por el trabajo. A mitad de la comida, mientras todos comían carne y hablaban a gritos, mi madre decidió soltar un comentario en voz alta, sin rodeos. Dijo que Ángel siempre ayudaba, que nunca dejaba sola a la familia, y después giró hacia mí con ese tono que no era pregunta, era sentencia, que yo, en cambio, solo tenía ese dúplex de chiste. Lo dijo con desprecio, como si haber comprado una propiedad que se pagaba sola fuera una especie de fracaso disfrazado. Se me quedó mirando como esperando que yo agachara la cabeza, pero esta vez no lo hice. Tomé aire, apoyé el tenedor en el plato y contesté en voz baja, sin levantarme, pero lo suficientemente claro para que todos escucharan. Les recordé que cuando yo necesité un depósito para rentar un cuarto, me dijeron que buscara horas extra. Que cuando pedí ayuda para libros, me respondieron que hablara con el profesor. Que cuando intenté aplicar a ayudas estudiantiles, me sacaron los papeles de las manos para decirme que no hiciera drama.
que las decisiones siempre fueron suyas, y que si optaron por darle todo a Ángel y nada a mí, eso era responsabilidad de ellos, no mía. Y que ahora no podían pedirme que yo arreglara con dinero las decisiones de otros. Hubo un silencio incómodo. Mi tía, que estaba al lado, hasta tosió atragantada con el elote. Ángel fue el primero en romperlo, con ese tono altanero de siempre. Se rió con la boca llena y dijo que dejara de dar mi discursito de víctima, que estaba cansado de mi amargura, y que si quería que dejara de hablar en ese tono me diera $500 y cerrara el pico. Ahí se me revolvió algo por dentro. Miré a todos, levanté la voz lo suficiente para que no quedara duda y le contesté que no iba a darle nada, y que si volvía a hablarme de esa manera me levantaría y me iría. El ambiente se tensó todavía más. Algunos siguieron comiendo como si nada, otros hicieron como que revisaban sus teléfonos. Ángel se encogió de hombros y trató de convertirlo en una broma, pero yo vi la chispa de enojo en sus ojos. El resto de la comida pasó en silencio relativo. Yo me dediqué a escuchar, a terminar lo que tenía en el plato y a poner la botella de vino en la mesa sin hacer escándalo. Esa noche, ya en mi casa, recibí otro mensaje suyo, más largo y más agresivo que los anteriores. Me acusaba de ser un desagradecido, de ser un egoísta, de tener complejo de mártir, y entre todo eso volvió a pedirme dinero, esta vez diciendo que lo necesitaba por los niños. Que la vida estaba dura y que no podía dejarlo tirado. Le contesté que lo único que estaba dispuesto a hacer era conseguirle una cita con un asesor financiero que le ayudara a poner en orden sus cuentas. Era un beneficio de mi trabajo, completamente gratis, algo que podía serle útil de verdad. Me respondió al instante con un texto lleno de insultos y un remate que me dejó claro que no quería soluciones, quería rescates. Dijo que eso era para gente pobre, que él no se iba a humillar pidiendo consejos a desconocidos y que lo que necesitaba era dinero ya, no libretitas de gastos. Apagué el teléfono. Preparé mi almuerzo para el día siguiente y me metí a la cama con un cansancio más emocional que físico. Pero, a diferencia de años atrás, no me quedé despierto dándole vueltas. Tenía la seguridad de que mi respuesta había sido firme y coherente, y que no había nada que explicar ni nada que negociar. Aprendí a decir que no, y lo sostuve. Esa fue la verdadera victoria de esa noche. Actualización 3. Habían pasado alrededor de 18 meses desde aquella comida que terminó en silencio incómodo y miradas esquivas. En ese tiempo las cosas siguieron su rumbo habitual, aunque los contrastes entre mi vida y la de Ángel se hicieron cada vez más evidentes. Yo me mantenía dentro de mi esquema de orden y trabajo, con mi rutina de revisar presupuestos, reparar lo necesario en el dúplex y evitar cualquier gasto que no tuviera sentido. No era una vida espectacular, pero era estable, y esa estabilidad me daba una paz que no conocía. Mi hermano, por el contrario, parecía haber decidido doblar la apuesta en su carrera hacia el colapso financiero. Remodeló su cocina, compró una segunda camioneta para la comodidad de la familia y hasta cambió el piso de su casa porque, según él, el anterior no combinaba con el nuevo refrigerador. Todo eso lo financiaba con préstamos, refinanciamientos y más tarjetas. Cuando alguien intentaba mencionarle que quizá estaba gastando de más, se ofendía y decía que era su dinero y que sabía manejarlo. Nadie en la familia se atrevía a contradecirlo, y cada vez que lo hacían, él terminaba la conversación repitiendo que la envidia era una enfermedad que a algunos nos carcomía por dentro. La llamada que marcó el inicio de esta tercera etapa llegó una tarde entre semana. Yo acababa de salir del trabajo y estaba en el estacionamiento revisando correos cuando vi su nombre en la pantalla. Dudé unos segundos, pero contesté. Su voz venía cargada de urgencia y cansancio, y empezó con la misma fórmula de siempre, que estaba hasta el cuello, que los bancos son unos ladrones, que los intereses lo estaban matando. Y que la situación ya no era sostenible. Me contó que había sacado un préstamo sobre el valor de la casa, un ELOC, para arreglar la cocina, aunque al final lo había usado para pagar la camioneta y otras deudas. Decía que el banco lo había engañado, que los pagos eran más altos de lo que le prometieron y que ahora no sabía cómo salir del hoyo. Lo escuché sin interrumpirlo, porque en el fondo ya sabía hacia dónde iba la conversación. Terminó con la petición que ya se había vuelto un ritual,
pero esta vez con una vuelta más peligrosa, quería que yo le ayudara a refinanciar su casa firmando como cotitular. Dijo que con mi crédito bueno, el banco aprobaría sin problema y que luego él se encargaría de todo. No me tomó más de 5 segundos decirle que no. Le expliqué con calma que no iba a arriesgar mi crédito por una deuda que no era mía, que no iba a poner mi nombre en un documento que me podría hundir si él volvía a atrasarse, y que no pensara que eso era falta de cariño, sino sentido común. Lo tomó como si le hubiera escupido en la cara. Me gritó que yo era un egoísta, que lo estaba dejando morir solo, que de nada servía presumir casa si no servía para ayudar a la familia. Le respondí que la familia no se mide por cuánto dinero prestas, sino por cuánto respeto hay, y que en ese sentido él llevaba años en números rojos. Me colgó sin despedirse. A los pocos días, mi papá me llamó para insistir en el tema. Dijo que un hermano siempre ayuda, que las casas se pueden volver a comprar, pero que la sangre no se cambia. Le contesté que precisamente por ser hermano, no iba a prestarme a una decisión que podía arruinarme. Le dije que si Ángel de verdad necesitaba ayuda, podía llevarlo con el asesor que ofrecía mi empresa o que lo acompañaba al banco para revisar opciones reales. Pero que no iba a poner mi firma en un préstamo que no iba a pagar. Me respondió con esa mezcla de decepción y sermón que tanto dominaba, que me había vuelto frío, que me estaba dejando cegar por el dinero, que algún día entendería. No quise discutir más. Simplemente colgué con un te quiero, pero no voy a hacer eso. Una semana después me llegó un mensaje de voz de Ángel. Lo escuché completo, aunque no debería haberlo hecho. Estaba borracho, se notaba por la voz arrastrada. Me llamó mal hermano, me dijo que ojalá me quedara solo, que mis casas se me vinieran abajo y que la vida me cobrara todo lo que él sentía que yo le debía. Apagué el teléfono, lo dejé sobre la mesa y me quedé mirándolo unos segundos. Por primera vez, ese tipo de cosas no me dolieron. Me dolió más bien darme cuenta de que ya no esperaba nada diferente de él, que su voz era solo una repetición de todo lo que venía haciendo desde siempre, pedir, culpar y huir. Esa noche, en lugar de ponerme a revisar mensajes o escribir una respuesta, me fui a Home Depot y compré unas cosas que necesitaba para arreglar una puerta. No porque fuera necesario, sino porque necesitaba hacer algo práctico que me recordara que mi energía servía para construir, no para rescatar. Durante los meses siguientes, el patrón se repitió en distintas formas. Llamadas de mis padres pidiendo que reconsiderara, mensajes de voz a deshoras, indirectas en redes sociales donde él se pintaba como la víctima de un hermano que se había vuelto avaro y calculador. Yo no respondía. No borré sus mensajes, pero tampoco los contesté. Me concentré en seguir con mi trabajo, con mis rentas, con mi vida. Incluso logré pagar antes de tiempo una parte de la hipoteca y abrí una cuenta nueva para empezar a ahorrar para una segunda propiedad. No era una meta inmediata, pero la idea me ilusionaba porque significaba que mi esfuerzo, el mismo que antes me llamaban obsesión, ahora tenía resultados tangibles. Con el paso de los meses, las noticias sobre Ángel dejaron de llegar directamente y empezaron a filtrarse por los comentarios familiares. Mi mamá me contó, casi en susurros, que había tenido que pedir dinero prestado para cubrir parte de los pagos atrasados de él, que el banco ya estaba enviando cartas, que la camioneta nueva tenía pagos vencidos y que la esposa de Ángel andaba vendiendo cosas por internet. Lo único que le dije fue que lo lamentaba, pero que no iba a involucrarme. Ella lloró, me dijo que no entendía cómo podía ser tan duro, y yo le respondí que la dureza no era no prestar, sino mirar cómo alguien se hunde y seguirle tirando peso encima. Para ese momento yo ya había comprendido algo que antes me costaba aceptar, que la venganza no siempre se ve como uno la imagina. No hay gritos, no hay escenas, no hay aplausos. A veces la venganza se siente como un silencio largo, una calma sin culpa, una tarde entera en la que no te tiembla el teléfono con exigencias. Esa paz, para mí, era el verdadero ajuste de cuentas. Aprendí a disfrutar esos momentos en los que podía arreglar algo en el dúplex o sentarme a tomar café sabiendo que cada cosa en mi vida dependía de mí y de nadie más. La última vez que hablé con Ángel durante ese periodo fue breve. Me llamó desde un número desconocido y me dijo que el banco estaba a punto de embargarle la casa,
que necesitaba un milagro y que si no lo conseguía perdería todo. Le respondí con la misma calma que siempre, que el milagro no eran los préstamos ni los rescates, sino aprender a vivir dentro de lo que uno gana. Se rió con desprecio, me dijo que yo hablaba como un profesor de secundaria y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sin enojo ni tristeza, solo con una certeza que me resultó extrañamente reconfortante, que yo ya no era parte de su desastre. Esa fue, sin duda, la etapa en que entendí que mi mayor venganza no era verlo caer, sino haber aprendido a mantenerme de pie sin que nadie tuviera que rescatarme. Actualización 4. Pasaron poco más de 2 años desde que firmé aquella primera casa y casi medio año desde la última vez que hablé con Ángel. Para entonces, mi vida se había convertido en una rutina sólida, sin sobresaltos. Mantenía mis horarios de trabajo, el dúplex funcionaba bien, los inquilinos eran responsables y el dinero que iba apartando cada mes empezaba a tomar forma. No era una fortuna, pero era suficiente para pensar con cabeza fría en una segunda inversión. Había aprendido que en este país, si uno se mantiene constante y no gasta más de lo que gana, las oportunidades terminan apareciendo solas. Así fue como di con la segunda propiedad, una casa pequeña de 3 habitaciones y un baño en un vecindario tranquilo, sin lujos, pero bien ubicada y con un precio que cuadraba perfectamente con mis números. Revisé todo como un paranoico, la inspección, el historial de reparaciones, los impuestos, hasta el drenaje. Nada fuera de lugar. Cerré el trato con tasa fija, sin trampas, con una hipoteca que podía pagar sin sudar. Esa sensación de firmar sabiendo que el número que ves no te va a reventar más adelante fue algo que todavía no termino de explicar. Era como si todo el trabajo, las horas extras, los fines de semana arreglando grifos y cambiando filtros, hubieran encontrado su propósito. Mudarse a esa casa fue un proceso sencillo. Empaqué mis cosas sin prisa, organicé el dúplex para rentar las 2 unidades y moví mis muebles con ayuda de un par de amigos del trabajo. Nada de mudanza ostentosa, sin fiesta ni anuncios. Solo cargar, limpiar, acomodar y seguir. Cuando me instalé, la casa tenía esa mezcla de vacío y promesa que dan los lugares nuevos, las paredes limpias, los espacios abiertos, el silencio. No me importó. Me senté en el piso, revisé mis papeles, confirmé los depósitos de renta y me serví un café. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. El detalle curioso es que, apenas 2 días después de cerrar la compra, la noticia llegó a mi familia como si hubiera sido portada de periódico. Mi tía, la misma que siempre actuaba como vocera no oficial de los dramas domésticos, me escribió para felicitarme, aunque en realidad su mensaje tenía ese tono de quien pregunta para poder contar después. Al rato, ya me estaban llegando llamadas de mis padres, de primos que no me hablaban hace años, todos con el mismo pretexto: qué gusto que te vaya bien, hijo, te lo mereces. Pero bastó una tarde para que la atención cambiara de tono. Ángel subió a Facebook un texto largo, casi un lamento público, diciendo que la familia se estaba pudriendo por el dinero, que algunos se habían olvidado de dónde venían. Que hay quienes se llenan los bolsillos y vacían el corazón. No lo mencionó por nombre, pero no hacía falta. La indirecta tenía mi cara impresa. Mi tía, por supuesto, me mandó captura de pantalla. Ni la leí completa. La cerré, apagué el teléfono y me fui al supermercado. Esa noche compré un asador usado que encontré en oferta, lo armé en el patio y me quedé sentado frente a él sin pensar en nada. No iba a dejar que su veneno me robara la calma. 3 días más tarde, Ángel volvió a llamar. Esta vez no hubo introducción ni rodeos. Empezó con lo de siempre: que las cosas estaban duras, que los niños necesitaban ropa, que el banco lo traía a pan y agua, y que solo necesitaba $1,500, nada más, para salir del apuro. Lo dijo con la misma seguridad de siempre, como si lo mío fuera una cuenta común donde él podía meter la mano. Le respondí que no, con el mismo tono que ya conocía. No hubo insultos al principio, solo un silencio incómodo. Pero enseguida cambió de tono y soltó un hijo de puta con una rabia que no me sorprendió. Lo dejé hablar unos segundos, hasta que repitió la exigencia, y entonces colgué. Me quedé mirando el teléfono en la mesa, sonreí un poco,
no por burla sino por una sensación de cierre, de entender que ya no quedaba nada que discutir. Las semanas siguientes siguieron su curso. Mi vida empezó a girar más en torno a mi trabajo y a los planes con la nueva casa. Los inquilinos del dúplex me escribieron para renovar contrato, y esa estabilidad me permitió respirar. Mientras tanto, supe por mi madre que Ángel estaba otra vez metido hasta el cuello, que no solo debía el ELOC sino que también había retrasado los pagos principales, que el banco le había mandado avisos de ejecución. Ella lo decía con la voz quebrada, mezclando culpa y súplica. Intenté explicarle que esas cosas no son castigos divinos, sino consecuencias de decisiones repetidas, pero era como hablarle a una pared. Me pidió que hablara con él, que lo aconsejara, que no lo dejara caer. Le respondí que no se trataba de dejarlo caer, sino de que aprendiera a pararse. Le ofrecí, una vez más, ayudarlo a revisar sus finanzas, buscar un programa de alivio, ver opciones de refinanciamiento responsable. No quiso escuchar. Para ellos, ayudar era sinónimo de pagar, y todo lo demás era indiferencia. En paralelo, empecé a notar algo nuevo. Cada vez que Ángel subía publicaciones en redes, se quejaba de la gente falsa, de los parientes hipócritas, de los hermanos sin alma. Se había vuelto un hábito. Una especie de lamento público para que los demás lo consolaran. Algunos familiares le daban me gusta, otros lo ignoraban, pero el mensaje estaba claro. Yo no respondía, no le escribía, no entraba al juego. Con el tiempo, la gente empezó a cansarse de su discurso repetitivo. Lo noté en la manera en que las tías ya no lo defendían con tanta energía y en cómo mis padres, aunque seguían en modo protector, ya sonaban resignados. Mientras tanto, yo seguía ajustando mi vida. Aprendí a arreglar lo básico en la casa nueva, a manejar 2 propiedades sin volverme loco, a hablar con aseguradoras, a negociar con contratistas. Lo hacía sin alardes, sin contarle a nadie. Cada mes veía mis cuentas ordenadas y me sentía en control. Esa sensación era nueva, limpia. Sabía que, mientras él vivía ahogado en deudas, yo estaba construyendo algo sólido, paso a paso, con mi propio esfuerzo. No había odio, ni ganas de humillarlo. Era otra cosa, una satisfacción silenciosa, la que da ver que uno puede levantarse sin pedirle permiso a nadie. El día que volví a recibir su llamada, ya ni siquiera me alteró. Contesté por costumbre, lo escuché gritar, lo dejé desahogarse. Me exigió, otra vez, dinero. Me dijo que era mi deber, que yo podía ayudar y que si no lo hacía era porque disfrutaba verlo sufrir. Me limité a repetir que no. Su respuesta fue la misma de siempre, insultos, culpas, amenazas vacías. Colgué sin rabia, con una calma que antes no conocía. Me quedé en la cocina mirando las paredes recién pintadas, el piso limpio, las herramientas apiladas en una esquina, y entendí que esa era mi verdadera venganza, tener paz. Mi hermano podía seguir gritando, podía decir lo que quisiera, pero ya no tenía poder sobre mí. Yo había salido de ese ciclo donde todo giraba alrededor de su drama. Ahora mis días se llenaban de cosas pequeñas pero mías, revisar contratos, planear mejoras, cocinar tranquilo, leer en silencio. No necesitaba demostrarle nada a nadie. Había aprendido a no reaccionar, a dejar que su caos pasara de largo. Y cada vez que el teléfono sonaba con su nombre en la pantalla, lo miraba un segundo, respiraba hondo y, sin prisa, dejaba que la llamada se cortara sola. Después de todo, no hay mejor forma de ganar que vivir sin depender de quien juró que sin él no podrías. Actualización final. Había pasado un poco más de 3 años desde que firmé mi primera casa y casi 1 desde que me mudé a la segunda. Mi vida se había vuelto tan tranquila que a veces me costaba recordar lo caótica que había sido antes. No tenía deudas fuera de la hipoteca, los inquilinos del dúplex seguían pagando a tiempo y mi trabajo se había vuelto estable, con un sueldo que me alcanzaba para vivir sin miedo a las facturas. La paz que tanto había deseado ya no era una idea, era una rutina. Y justo cuando empecé a creer que todo se había estabilizado, llegó la noticia que me confirmó lo que en el fondo siempre supe: la vida de Ángel se había derrumbado por completo. Un domingo por la tarde, mi madre me llamó llorando. No era una lágrima discreta, era un llanto de esos que apenas dejan hablar.
Entre sollozos me explicó que Ángel llevaba 3 meses sin pagar la hipoteca y que el banco ya había enviado el aviso final. Dijo que la esposa de Ángel se había ido con los niños a casa de sus suegros y que él se había quedado solo. También mencionó que el perro que tanto presumían lo habían devuelto porque ya no podían mantenerlo. Era el colapso total. Lo escuché todo en silencio, con la misma calma con la que uno recibe una noticia que lleva demasiado tiempo esperando. No sentí alegría, ni pena, ni venganza inmediata. Sentí, más bien, una confirmación. La vida le estaba cobrando las cuentas que él pensaba que siempre podía pasarle a otros. Mi madre me pidió que ayudara, no con consejos, sino con dinero. Dijo que no se trataba de rescatarlo, sino de evitar que perdiera la casa. Le expliqué, por enésima vez, que lo que estaba pasando no era algo que se solucionara con un cheque. Que lo que Ángel necesitaba era enfrentar la realidad, aceptar que no podía vivir gastando más de lo que ganaba y que, si quería recuperar algo, debía empezar por ordenar sus finanzas. Ella me interrumpió diciendo que el banco no entiende de realidades, que entiende de pagos, y que si yo realmente era un buen hijo, debía actuar. Le contesté que el banco tampoco entiende de familia, que solo responde a contratos, y que no iba a hipotecar mi estabilidad por cubrir errores ajenos. No gritamos, pero su tono se quebró. Me dijo que me iba a arrepentir de no ayudar a mi hermano, y antes de que terminara la frase, colgué. Esa misma noche, Ángel me llamó. No había rastro del tono arrogante de antes, solo una voz cansada, desesperada, pero todavía con ese toque de manipulación que nunca perdió. Me dijo que necesitaba $5,000, que solo era un préstamo, que me los regresaría en 2 meses. Le respondí que no. Me repitió que era la última vez, que no me iba a molestar más. Le volví a decir que no. Entonces la voz se transformó, se llenó de rabia. Me dijo que yo era un avaro, que me creía mejor que todos, que él se había roto la espalda por esta familia y que yo me estaba portando como un extraño. Lo dejé hablar. Cuando terminó, le respondí con una calma que parecía ensayada, le dije que el problema no era el dinero, sino su costumbre de creer que todo se resuelve con dinero de otros. Le ofrecí lo mismo de siempre, acompañarlo a hablar con un asesor, revisar su situación, ayudarlo a encontrar una solución real. Hubo un silencio largo, y luego escupió un trágate tu discurso antes de colgar. No volví a saber de él por varias semanas. Mis padres me evitaban, o al menos trataban de hacerlo. Las llamadas familiares se volvieron tensas, con silencios más largos de lo habitual. Yo seguí con lo mío, cuidando mi casa, pagando mis cuentas, viviendo mi rutina. Hasta que un día mi madre me escribió un mensaje corto: Ángel perdió la casa. El banco la había ejecutado. En cuestión de semanas, lo sacaron con lo poco que pudo cargar y terminó viviendo en el sótano de mis padres. Ella me pidió que no fuera duro, que al final era mi hermano. No respondí. Cuando finalmente lo vi de nuevo, fue en una de esas visitas que haces más por respeto que por ganas. Estaba más flaco, con el rostro hinchado de cansancio y los ojos apagados. Se notaba que no dormía bien. No hubo discurso grandioso ni burlas. Solo una conversación corta donde me pidió que lo ayudara a buscar trabajo. Me ofrecía revisar su currículum y recomendarle algunos lugares, pero enseguida cambió de tema, volviendo a insinuar que si le prestaba un poco, podía resolver su situación más rápido. Le repetí que no. Me miró con ese gesto de odio silencioso que conocía tan bien y me dijo que ojalá algún día entendiera lo que se siente ver a tu familia dándote la espalda. No contesté. Solo asentí y me fui. Los meses siguientes se acomodaron solos. Ángel siguió en casa de mis padres, buscando excusas para no trabajar o rechazando empleos porque no eran para alguien de su nivel. Su esposa nunca regresó, y los niños apenas lo visitaban. Mis padres, cansados, empezaron a entender que no había manera de salvarlo de sí mismo. A mí me siguieron pidiendo pequeños favores, nunca dinero directo, pero sí ayuda para pagar cosas como reparaciones en su casa. Acepté uno de esos pedidos, pero con condiciones claras: yo no daba efectivo, pagaba directamente al trabajador y pedía factura. No era por desconfianza, era por principios. Al final, cumplí lo que prometí.
Fui, pagué el arreglo, llevé café y donas, y me fui temprano. No hubo reproches, ni escenas. Solo una sensación extraña de cierre, de haber cumplido mi parte y nada más. Mi hermano, en cambio, seguía en su espiral de frustración. Cada tanto me mandaba mensajes, a veces pidiendo ayuda, otras lanzando indirectas. Yo ya no respondía. No había rencor, simplemente ya no había nada que decir. Su voz se había vuelto parte del ruido de fondo, algo que se escucha sin escucharse. Mientras tanto, mi vida siguió creciendo sin hacer ruido. El dúplex se mantenía ocupado, la segunda casa se pagaba sin problema, mi trabajo me daba suficiente para ahorrar y, por primera vez en muchos años, pude darme vacaciones sin sentir culpa. Aprendí que la verdadera venganza no es ver a quien te humilló arrastrarse, sino construir una vida en la que su voz no te altere ni un segundo. Hace poco volvió a llamarme. Contesté por costumbre, sabiendo perfectamente cómo iba a terminar. Empezó como siempre, con reclamos disfrazados de súplicas, con frases como eres el único que puede ayudarme o tú no sabes lo que es tener hijos y no poder darles nada. Escuché en silencio unos 20 segundos, lo suficiente para reconocer el guión. Cuando empezó a exigir, simplemente dije que no, sin explicaciones. Colgó gritando. Yo dejé el teléfono a un lado, respiré, y sonreí. No porque me alegrara su desgracia, sino porque, por primera vez, entendí que mi historia con él había terminado. Me senté en el porche de mi casa, con mi taza de café y la tranquilidad de saber que todo lo que tengo lo construí sin deberle nada a nadie. Pensé en las veces que me llamó envidioso, en las veces que me dijo que sin mis padres no iba a llegar a ningún lado. Recordé cada no que me dolió decir, y me di cuenta de que todos habían valido la pena. Ángel sigue siendo mi hermano, pero ya no es mi carga. Yo sigo siendo el mismo, solo que ahora con límites firmes y una paz que no cambio por nada. La venganza que tanto esperé nunca fue verlo caer, sino aprender a no caer con él. Y cada vez que el teléfono suena y veo su nombre en la pantalla, no siento odio, solo una calma vieja y conocida. Lo dejo sonar hasta que se corta solo, y sigo con mi día. Porque la vida, cuando aprendes a vivirla a tu manera, ya no necesita testigos.